En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día para todos ustedes. Espero que tengan un feliz martes, 28 de enero de 2025. El día de hoy repetimos el color blanco en la liturgia porque tenemos la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Un extraordinario teólogo y filósofo, por muchos es considerado como el más importante teólogo de nuestra iglesia. Fue parte de la Orden de los Predicadores, comúnmente llamados dominicos, esta congregación fundada por Santo Domingo de Guzmán. Tuvo una gran capacidad para reflexionar, para enseñar y para escribir. Por eso fue incluso maestro de estas disciplinas, tanto filosofía como teología. Él se dedicaba horas enteras a la contemplación, a ese momento de oración en el que miraba a nuestro Señor y que le concede una gran facilidad para su desarrollo intelectual. Pues también cada uno de nosotros, muchas veces en el trabajo, muchas veces en nuestras actividades cotidianas, creemos que no tenemos capacidad para poder aprender, para poder desarrollar nuestra inteligencia. Que Santo Tomás interceda por cada uno de nosotros para que podamos aprender todo aquello que sea bueno para nuestra salvación. Invoquemos ahora al Espíritu Santo, para que podamos comprender justamente con nuestro intelecto el mensaje del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron: Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de San Marcos, nosotros hoy lo debemos de interpretar con lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años, no en los últimos 500 años, que es lo que lleva prácticamente el protestantismo. Recordemos que es allá el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, ah, en este arrebato que tiene, se pone a clavar 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Pero bueno, una doctrina de 500 años, por supuesto que no puede tener la misma sabiduría que una doctrina que se ha venido enseñando ya por 2000 años. Ya allá en los primeros siglos, pensando en algunos nombres quizás famosos como San Agustín, San Jerónimo, ya eran personas que hablaban de la virginidad de María. Por eso siempre tenemos que apegarnos a lo que nos dice la Iglesia. La Iglesia es rica no solamente en el conocimiento, sino también en esa interpretación siempre veraz que se le da a los textos bíblicos. Bueno, hoy más bien hay que resaltar, creo la correcta interpretación de este texto es el parentesco que nos está ofreciendo nuestro Señor. Decir que nos podemos asemejar a María, que nos podemos asemejar a aquellos que son cercanos a Él, pero ¿de qué manera? Y es a través de un parentesco que mismo Cristo nos ofrece. No es que nosotros lo podamos conseguir por nuestros méritos, no, Jesús nos lo ofrece. Y nosotros voluntariamente decidimos si lo tomamos o no, si lo aceptamos o lo rechazamos. Es un parentesco que requiere de humildad, que requiere de conversión, que requiere de un verdadero deseo por buscar la verdad. Hablando de nuestros hermanos protestantes, uno de ellos, hoy santo de nuestra iglesia, San John Henry Newman, quien fuera parte de la iglesia anglicana, y que él mismo dijera, en el protestantismo hay muchas cosas que a él le agradaban, que veía buenas, pero él al final termina diciendo: He escogido la iglesia de Roma, la iglesia católica, y ha sido ¿por qué? Porque he buscado siempre la verdad y solamente en ella la he encontrado. Bueno, pues ahora cada uno de nosotros también debemos de recordar que, como nos diría el santo al que veneramos el día de hoy, Santo Tomás de Aquino, Dios nos ha
concedido dos grandes facultades, la inteligencia y la voluntad. Vamos a centrarnos en la voluntad, pero sin dejar de largo que la inteligencia, como te lo he compartido en otras ocasiones, la tenemos ¿para qué? Para buscar la verdad. Y acompañada de la voluntad que busca lo bueno, pues ambas nos van a permitir encontrar a Dios. Al centrarnos en la voluntad, debemos de entender que la voluntad debe de dirigirse siempre hacia aquello que es verdaderamente bueno, que realmente nos va a provocar un beneficio. Si tú le preguntas a una persona que tiene alguna adicción, vamos a pensar en el ejemplo del alcohol, tú le dices, oye, ¿el alcohol es algo bueno para ti? Te va a contestar que sí. En cambio, le preguntas a una persona que ha sufrido quizás en compañía de ese alcohólico, puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser el hijo, la hija, los hermanos, los padres. Tú les preguntas, ¿el alcohol es algo bueno? Te van a decir que no. El criterio debe de estar siempre fundamentado en la verdad. El alcohol puede ser algo bueno siempre y cuando se tome con medida. Hoy en el mundo, mis hermanos, si reflexionamos, vemos y lo decimos tal cual, hay mucha maldad, hay mucho pecado, hay mucho vicio, hay muchas cosas que están poco a poco destruyendo a la humanidad, a la creación en general de Dios. Pero esa maldad escandalosa, ¿por qué ha ido surgiendo? ¿Por qué ha crecido tanto? ¿Por qué hay tanta falta de valores, de principios, de fomentar la práctica de virtudes? ¿Por qué falta todo eso? ¿Por qué hay tantos líderes en las naciones, hablando de la política, pero también incluso en muchas asociaciones, y por qué no decirlo, incluso desgraciadamente a veces en nuestra iglesia? ¿Por qué hay tantos líderes que son corruptos, que engañan, que pervierten, que intentan simplemente manipular y conseguir sus propios objetivos? ¿Por qué? Ahora viendo en nuestra iglesia, ¿por qué se está quedando sin jóvenes? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hoy los matrimonios no duran? ¿Por qué simplemente se casan en 1 o 2 años? O peor aún, ni siquiera se casan, pero aún así es una relación simplemente de una temporalidad muy corta. 1 o 2 años y vámonos con alguien más. ¿Por qué? Porque justamente nuestra voluntad se ha ido poco a poco debilitando. Ha sido una voluntad que se va manipulando. ¿Por qué? Pues por el placer, por el conformismo, porque simplemente quiero una vida tranquila, una vida en paz, y a veces se nos olvida que un matrimonio se va a construir únicamente con trabajo, con esfuerzo, con momentos de dolor, de sufrimiento, pero que se tienen que ir solucionando y solventando en pareja. ¿Por qué a veces los hijos prefieren estar fuera del hogar? Pues porque muchas veces en su hogar lo único que reciben son regaños, son reclamos y no hay momentos de armonía, de comunicación, de cercanía, donde se pueda crear confianza. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad la estamos simplemente dirigiendo hacia aquello que es totalmente malo. Y es en una maldad silenciosa donde se empieza a gestar, a concebir una maldad escandalosa. Hemos ido poco a poco fracturándonos, mis hermanos. La voluntad de manera personal la tenemos que dirigir, repito, hacia lo bueno. Y en consecuencia, que la voluntad colectiva que podemos ver en nuestras familias, también si se ha quebrado, pues vuelve a restablecerla. Recuerda que todos como familia tienen que estar buscando ese bien común. Hay que platicar, hay que saber escuchar, hay que sabernos dirigir con respeto, hay que saber siempre trabajar para buscar lo verdaderamente bueno. Elegimos muchas veces lo malo, ¿por qué? Porque pongo prioridades como lo económico, como lo material, y voy descuidando lo moral, lo espiritual. Oye, es que mi hijo, qué bueno, aplausos porque ya terminó una carrera profesional, ha conseguido un buen empleo, pero desgraciadamente nunca tuvo principios, nunca tuvo valores y se ha convertido en una persona que pisotea a los demás, que humilla a sus empleados, que va simplemente por la vida expuesto a cometer pecados constantemente. Hace unos días me tocó escuchar el testimonio de una persona y qué doloroso, ¿verdad? Era la madre de 3 hijos. Y decía, mis 3 hijos lograron muchas cosas exitosas, ya se encontraban bien, ya tenían poco más de 30 años, y el menor
ya cuando tenía un buen empleo, cuando ya tenía una casa, cuando ya tenía aparentemente estabilidad, resulta que cae en el consumo de cocaína, que sabemos que también, aparte de eso, es muy costosa. Pero ¿por qué? Pues porque él aparte tenía esa posibilidad. Y desgraciadamente, a veces vamos poco a poco creyendo que ya se logró, que ya se alcanzó la meta. ¿Por qué? Porque vemos que se alcanzan ciertas áreas, que se logran ciertas metas, pero se han descuidado otras que son base. Los cimientos de toda vida tenemos que llevarlos hacia Cristo, hacia la práctica de la virtud, hacia la educación en los valores, porque si no, después todo lo demás puede tambalear. Recordemos, mis hermanos, que Dios nos ha dado una voluntad libre, pero que esa voluntad libre genera responsabilidad. Por lo tanto, si he elegido ser padre, ser madre, si he elegido formar parte de una comunidad, si soy hijo de la iglesia porque he sido bautizado, pues tenemos una responsabilidad de responder ante ello y hacerlo de manera buena, dirigiendo nuestra voluntad, nuestras decisiones y elecciones hacia aquello que es bueno, es decir, hacia Dios. Nos consagramos a la Virgen y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca con ustedes.